otras cosas, quisiera compartirles que esta semana estuve en Apartadó. Ustedes saben que Apartadó es un municipio de aquí de Antioquia. Y bueno, yo desde que también fui pastor en el Redil Laureles, hacía esfuercitos por visitar esa ciudad o ese municipio, con la esperanza de que algún día lleguemos a ver más iglesias, porque no quiero decir que allá no hay iglesias, pero sí quiero decir que hayan muchas más iglesias que se edifiquen, obviamente, saludablemente, donde Jesucristo sea predicado y que casi en el futuro podamos tener una iglesia en Apartado y que la iglesia en Apartado se convirtiera como en la base de operaciones de otro montón de iglesias por allá por Chigorodó, Necoclí, Carepa, Turbo, bueno, y hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Por lo menos hasta los confines de Antioquia, allá arriba, y más allá, si Dios quiere. Les cuento eso porque, bueno, puede ser que por la gracia del Señor pudiera ocurrir que aún desde el Redil América, aunque nosotros somos una iglesia que está absolutamente joven, pues pudiéramos empezar a pensar de alguna forma en poner nuestros ojos al servicio de otras comunidades también y servirles con el Evangelio. Vamos a ver qué sigue haciendo el Señor, pero ahí les cuento pues por lo menos para que oremos por Apartado, por toda esa región de Antioquia y en general oremos por Colombia. Gracias por eso, mis hermanos. Bueno, yo antes que otra cosa también quiero felicitarlos, agradecerles, animarlos muchísimo a recordar que cuando ustedes están aquí, en este lugar donde nos reunimos, el Redil La América, necesariamente llegamos a este lugar con el propósito fuerte de estrechar relaciones, de hacer vínculos, de conocer personas. Y yo sé que cuando estamos allá tomando el cafecito es un poquito como bueno y tenso, ¿cierto? Es bueno porque estoy conociendo a otros y como que me di la posibilidad de justamente saludar a una hermana, a una familia, no sabía quiénes eran, pero se vive también como esa tensioncita de uno no saber si me van a recibir bien, si será que hoy de pronto no estoy muy bien peinado, ¿cierto? Aunque yo no tengo ese problema. Bueno, a veces sí, cuando no quedo bien motilado. Pero no importa, vamos a seguir animándonos, hermanos, en el Redil La América para que asimilemos todos en lo posible ese propósito, ese empeño, ese esfuerzo que queremos hacer de tener verdaderas relaciones de compañerismo, de amor, de servicio, de exhortación, pero que sean altamente respetuosas, bueno, que sean como es nuestro Señor, ¿cierto? Y como Él nos pide que lo hagamos. Entonces, los felicito por seguir perseverando ahí. En serio, que yo sé que no es fácil, pero no se cansen. Es más, cuando ustedes están llegando a las 2 de la tarde, ya almorzaron, soltaron la cucharita, ya tengo mi mente preparada para ir con mis hermanas y mis hermanos a adorar al Señor. Ora, un momentico al Señor. Señor, dame la gracia de poder saludar a mis hermanas y mis hermanos, de poder compartirles, de poder orar por ellos, de poder estimularlos a la fe y a las buenas obras, y que eso se siga viviendo también en semana. Estamos arrancando el Redil América y queremos que esa filosofía de ministerio entre a nuestros corazones y podamos vivirla por la gracia del Señor. Bueno, mis hermanos, ahora sí cierro el paréntesis, de acuerdo, mucha propaganda política pagada. Quiero compartirles, hermanos, que yo hace años atrás escuché un comentario de un hermano, un escritor cristiano, que decía que la iglesia es el pueblo que se ha habituado a vivir muy por debajo de sus privilegios, muy por debajo de lo que realmente la iglesia es. Y bueno, nosotros pues procuramos vivir lo mejor, procuramos tener una buena vida cristiana, cosas de ese tipo, pero la frase de este hermano si de alguna manera debía levantarnos esa pregunta, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Alex, que
si tú vives en la iglesia y perteneces a la iglesia, posiblemente estás viviendo con tus hermanos y hermanas por debajo de los privilegios que ahora son nuestros en Cristo Jesús. Y pues por supuesto que el hermano también expresaba que parte de la razón de vivir de esa manera es no solamente el desconocimiento de la palabra del Señor, sino también el poco aprecio que nosotros tenemos por quién es nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros lo queremos, ¿cierto? Hasta sentimos que lo amamos, pero nuestro aprecio por Él, es decir, la capacidad que Él tiene para dar vida, para hacer cosas extraordinarias a favor de nosotros, bueno, es algo que tal vez no entendemos muy bien, pero no importa, hermanos. Desde que yo escuché esa frase, que fue hace muchos, muchos años atrás, yo quise, no solamente en ese momento, sino que por la gracia del Señor eso se ha venido manteniendo en los años. Yo he querido y he perseguido, he buscado aprender y buscar como qué es lo mejor del Señor, qué es lo mejor que Él nos ha traído a nosotros a la vida, cuáles son esas verdades en las que yo quiero estar y estar arraigado y arraigado firmemente, sí, desde el corazón. Pero no solamente yo lo quiero para mí, yo lo quiero para Juliana, que es mi esposa, lo quiero para Marcos y para Gabriela, que son mis hijos, pero también lo quiero para mis hermanas y mis hermanos, mientras Dios me permita servirles. Yo anhelo que nosotros aprendamos a ser la iglesia que aprende a vivir según el nivel de sus privilegios. Y no estoy hablando de la teología de la prosperidad, ojo pues, ¿cierto? De una vez vamos aclarando eso. Pero que sí empezamos a entender un poquito por lo menos, a rasguñar un poquito esos tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios que se nos han dado a nosotros. Por eso, hermanos, hoy vamos a iniciar una pequeña serie de predicaciones que la hemos titulado de esa manera, en Cristo Jesús. Y esto está relacionado con el subtítulo que ustedes ven en la parte de arriba, que es exactamente ese, los privilegios de una unión maravillosa. Cuando nosotros estamos hablando de en Cristo Jesús, estamos tratando de evocar esa cantidad de versículos bíblicos. Hay más o menos 200, cerca de 200 versículos bíblicos en el Nuevo Testamento que están diciéndote en Cristo, en Él, en el amado, en Jesucristo y muchos de ese tipo. ¿Recuerdan? Escucharon ahorita a Cristian cuando estuvo orando Efesios capítulo 1, leyéndolo para todos nosotros. Por lo menos ahí aparecía 20 veces. En Cristo. Y lo que vamos a hacer las próximas semanas es tratar de seguir reflexionando en los privilegios que ahora son nuestros, que nos pertenecen a nosotros como iglesia y como pueblo, por esa unión maravillosa que Dios logró y que la verdad a mí me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, que yo estoy en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Él. Hoy vamos a hacer como una especie de pequeña introducción, sencillita introducción a este tema de nuestra unión en Cristo Jesús. Y yo voy a animarles entonces a abrir sus Biblias en Juan capítulo 15, ese conocidísimo pasaje del Nuevo Testamento. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, solamente esos versículos. Capítulo 15, versículo 1 al 11. Y leemos la palabra del Señor, de nuestro precioso Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea ¿qué? Perfecto. Amén. Bueno, oremos, hermanos, al Señor. Padre precioso, yo quiero agradecerte en esta tarde a ti por el privilegio que me das de ponerme de pie frente a mis hermanos para hablarles de ti y hablarles con libertad. Gracias, Señor, que me das la gracia de no sentir que debo ofrecer un buen espectáculo. Que me das la libertad, Señor, de poder amarles y servirles a ti y a ellos y a ellas. Nosotros estamos aquí, Señor, como personas necesitadas de ti. Algunos aquí tal vez llevan años de conocerte. Gracias por eso. Algunos aquí esta tarde, Señor, apenas están entendiendo eso que quizás sus familiares u otros les han dicho acerca de ti. Pero todos reconocemos esta tarde que estamos hoy delante de ti, Señor, necesitados. Necesitados de vida, de agua fresca, de pan fresco. Y ese, Señor, lo ofreces tú y lo das tú. Yo te pido, Señor, por todos nosotros que sigamos entendiendo y viendo las maravillas, Padre precioso, de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y que tú, Espíritu precioso, Espíritu de Dios, que estás en nosotros y entre nosotros, reveles más la belleza de Jesucristo. Reveles más la belleza de esta unión que tú has hecho posible, que tú haces posible el día de hoy, Espíritu Santo. No queremos simplemente, Señor, estar aquí para hacer la tarea del domingo en la tarde. Queremos escucharte. Queremos ser cambiados. Queremos ser sacados de la oscuridad a la luz. Queremos de ti, Señor. Ayúdanos a todos nosotros hoy. Esperamos en ti.
esperamos en ti. Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este texto que nosotros acabamos de leer, que seguramente ustedes han leído en otros momentos de su vida cristiana, aparece dentro de un contexto que es mucho más amplio. Es decir, esto hace parte de un episodio en la vida del Señor Jesucristo que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y ustedes recuerdan que en esa porción del Evangelio de Juan, no precisamente lo que se está haciendo es una celebración, no estamos de fiesta en ese momento. No es ese el ambiente que acompaña a los apóstoles que están escuchando a Jesús decir las cosas que está diciendo desde el capítulo 13. Es decir, ese contexto, esa situación es de despedida. Y como muchas despedidas es de tristeza. Y para que nosotros podamos entender mejor la Biblia de manera más humana y más natural, pues tenemos que meternos un poquito en el mundo y en la historia del autor bíblico o del contexto, digamos, original, el pasaje. Por lo menos conectarnos emocionalmente con el sentir también de los apóstoles. Este momento es un momento que podríamos decir, ellos están experimentando profunda ansiedad por separación. Jesús les ha dicho en varias ocasiones que Él, ahora sí llegó la hora de volver al Padre. ¿Recuerdan? Sí, que ya era necesario, ya su hora estaba próxima y ellos están entendiendo lo que Jesús les está diciendo y ellos no están nada bien. Es allí, en esa situación emocional, en ese contexto que Jesús les declara a ellos la unión para la que ellos fueron separados. Hermanos, Jesús les empieza a decir de otras formas en otros capítulos, pero especialmente aquí, esa unión que es vital, esa unión que es abundante y que es vigorizante, la unión que ellos van a experimentar con Jesucristo, unidos a Él. Y esa primera ilustración de la que el Señor se sirve es el ejemplo de la unión entre la vid y los sarmientos. Recuerden que esa es una de las analogías con la que Jesús busca, por lo menos un poquito, ayudarnos a entender en lo que Él ha venido a convertirse en la vida de cada cristiano. Tiene que hacerlo con ilustraciones. Pero aquí está la primera. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Hermanitos, hay un detalle que yo quiero destacar. Ustedes pueden llegar a casa a reflexionar muchas cosas, pero hoy quiero destacar, hermanos, que hay un aspecto de esta unión que Jesús está tratando de explicarnos a nosotros y usando la figura de la vid y de los pámpanos, que Jesús usa para destacar la absoluta dependencia de nosotros hacia Él. Ese es uno de los elementos que quiero señalar. Absoluta dependencia. Todo lo que la rama pudiera llegar a producir o a vivir requiere necesariamente de participar en la vitalidad de la vid misma. No es posible que fuera de otra forma. Nada de que esa rama es muy capaz y que produce fruto por sí sola, de sí misma, se provee de la robustez necesaria para vivir. Nada de eso, y casi con esta analogía queda de una vez en el fundamento la absoluta dependencia de esta unión que ha venido a llegar a ser nuestra por la gracia de Dios. Hermanos, a mí me gustan mucho las guayabas. ¿Qué tiene que ver guayabas con esto? ¿Cómo? Sí, ¿sabías que me gustaban las guayabas? Bueno, a mí me gustan mucho las guayabas y desde peladito yo he acostumbrado a montarme a los palos, coger las guayabitas,
quedarme horas enteras en el árbol comiendo guayaba y bueno, ahí rivalizando con los pájaros que también están diciendo, ahí, déjenos algunas cositas, ¿cierto? Pero ya grandecito, ya no es tan fácil montarse a los árboles. Más o menos, pero hay que tener más cuidado, ¿cierto? Una vez casi me caigo de un arbolito, no fue muy bonita la experiencia, pero a mí me siguen gustando las guayabas y claro, uno las encuentra en la vaquita o en cualquier otra parte, ¿cierto? En cualquier supermercado, pero a mí me gustan las guayabas del palo, ¿cierto? Pero como yo soy un tipo muy inteligente, ustedes sabían que yo soy un tipo muy inteligente, bueno, eso es lo que yo creo, ¿cierto? Yo creo que yo soy muy inteligente, entonces yo lo que hice fue esto. Me llevé, no, esto fue lo que yo hice. Yo vi un árbol hermoso de guayaba espectacular y pues parece que la cosecha está próxima, parece en ese arbolito, por lo que los retoñitos que ya habían ahí. Y yo dije, yo no voy a correr más el riesgo de montarme un palo y de pronto caerme y ustedes saben, por una guayaba, muy rica y todo, pero no voy a hacer eso. Yo que soy un tipo muy inteligente voy a hacer lo siguiente, voy a partir la rama más bonita que vea del árbol. La mejor, eso fue lo que hice. Traté de quedarme un ratico mirando cuál era la más bonita y seleccioné la rama y ¡pa! Porque yo que soy un tipo muy inteligente, decidí que desde mi casa, desde mi habitación o desde el escritorio, desde el escritorio yo mejor voy a esperar a que esta espectacular rama que yo he sacado con mucho cuidado me dé las guayabitas, que vea, ustedes si ven una guayabita acá, si ven una. Estoy esperando, hermanos, que no solamente de una, sino que me dé varias. Yo me libro de caerme de un árbol, ¿cierto? Y pues sigo comiendo las guayabitas que me gustan comer. A ustedes les parece muy inteligente, ¿cierto? Lo que yo he hecho. Flojón, ¿cierto? Hermanos, yo soy un necio al creer que esa rama algún día me podría dar guayabas. Hermanos, piensa en eso. Yo soy un necio al creer que algún día esta rama me va a dar guayabas. El punto es que esta es más o menos mi vida. Más o menos así se podría describir. Como la vida de una persona que por muchos años ha procurado, pues, no estar tan dependiente. O sea, ¿a quién no le cae bien el Señor Jesús? Obvio, si nosotros somos cristianos, por lo menos nos cae bien, ¿de acuerdo? Sí. Y es muy especial, muy lindo, y leer la Biblia y todo lo demás. Pero como que lo que yo siento cuando estoy con Él, que Él me dice que Él quiere que yo sea todo para Él. No, tampoco tanto. Tampoco nos pongamos tan serios con eso. A mí me cae bien Jesús, pero yo muchos años de mi vida me la he pasado anhelando que esta ramita que ustedes ven acá, ¿cierto? Esta ramita va a producir la vida para la cual fui yo salvado sin necesidad tanto de esperar en Él, depender de Él, estar unido a Él. Pues hermanos, recuerden lo que dice el Señor Jesucristo. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y hermanos, les recuerdo en esta tarde, por favor, en esta tarde les quiero recordar que cada creyente en Jesucristo ha sido injertado por gracia y ha sido injertado por mano del sabio y del competente viñador para que toda la robustez, escuchen eso, para que toda la robustez, la riqueza química, los nutrientes de la vid verdadera pasen a ti. Para eso fuimos consagrados, para eso fuimos apartados. Nuestro Señor nos enseña, hermanos, que Él nos consagró, nos dio vida para unirnos a Él y que de esa manera pudiéramos disfrutar de los oligoelementos, que a través de los conductos se pudiera transmitir la savia y todo lo que es de la vida ahora fuera nuestro, se nos transmitiera a nosotros. Todo eso, mis hermanos.
Pero bueno, nosotros a veces queremos otras cosas que se ven como cristianas, son bonitas, somos buenas personas. Pero nuestro Salvador quiere vida para nosotros. Y así es como se obtiene esta vida. Jesús aquí nos dice cómo es que la rama o el sarmiento o el pámpano permanece en la vid. ¿Recuerdan cómo es que es? Ustedes que han leído este pasaje muchas veces, ¿qué fue lo que vieron ahí, hermanos? ¿Cómo es que nosotros permanecemos en esa unión para la que se nos salvó? ¿Cómo es que se puede experimentar la riqueza y la belleza de esa unión? ¿Cómo es? ¿Permaneciendo cómo? ¿Cómo? Muy bien, permaneciendo en su palabra, o sea, permanecemos en Él al permanecer en su palabra. ¿De acuerdo? Está bien ahí entonces, Liliana, gracias por eso. Eso es lo primero que Jesús señala, permaneciendo en su palabra. Y bueno, de manera sencilla podemos decir, Jesús lo que está diciendo aquí es, nosotros creyentes, vamos a disfrutar de toda la riqueza de la vida a través de lo que hacemos con su palabra. Sencillito, ¿qué hacemos nosotros con la Biblia? ¿Qué es lo que hacemos con ella? Básicamente entonces de eso también en un sentido depende toda la riqueza y la vitalidad que se transfiere de la vid a el pámpano, permaneciendo en su palabra, permitiendo que esta palabra sí nos cambie, hermanos. Es decir, como dice Santiago, acercándonos a esta palabra y escuchando esta palabra con mansedumbre y con humildad. Anhelando que ella sí nos cambie, que los valores que nosotros tenemos y que parecen buenas gentes para los demás, pero que tal vez no son valores cristianos, pues entonces sean cambiados por la palabra de Dios. Que nuestra cosmovisión de la vida sea cambiada también por la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Entonces, es, hermanos, una de las formas en las que nosotros permanecemos en la vid como sarmientos o como pámpanos que somos. Pero hay otra forma, una segunda forma que Jesús menciona acá, y es permaneciendo ¿en qué? Gracias, así es. Muy bien. Recuérdame tu nombre, hermano. Jaime. Así es, Jaime, gracias por decirlo. Permaneciendo en su amor. Y pues, no sé, hermanos, tal vez las vidas de ustedes no son como la mía, pero yo tengo que decirles que vivir conmigo no es fácil. Vivir conmigo mismo es muy aburridor. Y pues yo vivo la semana haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer, pero la verdad para mí en muchos sentidos se convierte en un desafío. Yo conmigo mismo, un verdadero desafío por muchas razones, en la relación con mi esposa, en la relación con los demás, con mis hijos, un verdadero problema, hermanos. Y qué espectacular es pensar que la forma en la que nosotros nos nutrimos y recibimos todos los beneficios que el Señor sí quiere transmitirnos y darnos, que pertenecen a Él, pero que Él quiere darnos a nosotros, ¿cómo? Permaneciendo en el amor que Él tiene por nosotros. Hermanos, nosotros, de manera intencional, tenemos que aplicarnos a entender el amor de Cristo por nosotros. El amor que el Señor tiene, que excede a todo conocimiento. Nosotros intencionalmente durante la semana necesitamos aplicarnos para entender, para afirmarnos, para establecernos en el amor que el Señor tiene por nosotros. Y yo no sé, hermanos, nosotros tal vez muchas veces convertimos la vida cristiana en una evaluación constante de cuánto yo estoy amando a Jesús, de cuánto realmente yo he sido constante en mi amor hacia Él. Pero aquí se nos está invitando en primer lugar, antes que cualquier cosa, es a afirmar nuestra mente en el amor que Él tiene por nosotros. Porque ese amor que Él tiene por nosotros es la forma en la que Él nos pasa de lo suyo y nos asegura la vida. Y Jesús vincula el amor que se demuestra en nosotros. O sea, si tú quieres preguntar
¿Cómo yo sé si estoy permaneciendo en el amor del Señor? ¿Cómo yo sé eso? Jesús mismo lo dice, obedeciéndole a Él. En una obediencia que es pura, que es limpia, no una obediencia que está motivada ni por el miedo ni por otras cosas distintas, es porque realmente le amamos, que estamos dispuestos a seguirlo, aunque no sea fácil en algunas cosas que posiblemente Él nos va a pedir. Obedecerle a Él. Permanecemos de esa forma, hermanos, y así se transfiere vitalidad. Bueno, hermanos, ¿cómo les parece que esta analogía, esta primera, aquí en el Evangelio de Juan, en estos capítulos, es una de las que Jesús emplea para ayudarnos a entender nuestra unión con Él? Una. ¿Cuál es? La vid y los sarmientos. Yo sé que ustedes tienen muchas más analogías acerca de cómo es que se describe la unión de la iglesia, del pueblo de Dios con Jesucristo, nuestra unión. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, los miembros de ese cuerpo. Bueno, hay muchas formas de decirlo. Pero resulta, hermanos, que en estos capítulos del Evangelio de Juan, 13 al 17, hay otra forma en la que Jesús menciona una manera en la que nosotros podemos llegar a entender, por lo menos un poco, la naturaleza de nuestra unión con Él, de nuestra unión con Jesucristo. Una analogía más. ¿Saben cuál es? De pronto. Bueno, no importa, no se preocupen, hermanos. Vamos a ver cómo nos va, porque en lo personal, para mí, me parece que esta analogía es mucho más difícil y al mismo tiempo es mucho más hermosa que la anterior, la de la vid y los sarmientos. Esta también es hermosa, pero me parece que es mucho más complicada, hermanos. Entonces, esta es la siguiente analogía. El cristiano está unido a Cristo Jesús o está en Cristo Jesús, así como el Hijo está unido al Padre. Recuerden que esto es una analogía. ¿Vamos bien? Esa es la otra forma que Jesús va a emplear para tratar de ayudarles a los apóstoles primero, pero después a nosotros en ese momento en el que ellos están escuchando a Jesús decir que Él se va a ir. Y les está afirmando estas palabras. Entonces, quiero por favor leerles, escuchen, solamente escuchen algunos versículos que nos muestran alguna cosita como extraña, cosas que Jesús está diciendo que nos parecen como un poco difíciles de asimilar, pero ahí vamos. Escuchen, hermanos. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en Él mismo y lo glorificará enseguida. Bueno, qué raro eso, no importa, no se preocupen, vamos paso a paso. Sigue diciendo más adelantico, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. ¿Vamos bien ahí? Más adelante dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Bueno, interesante, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Pero después, más adelante sigue diciendo el Señor, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Y finalmente concluye el Señor la oración en el capítulo 17 diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo
en ellos. No les leí todos los versículos del 13 al 17 que están tratando de guiarnos hacia allá, de conducirnos por lo menos un poquitico acá, hermanos. Y entonces aquí nosotros en este momento estamos frente al misterio. Y en las próximas predicaciones espero que podamos entender un poquito más por qué realmente esto es un misterio, hermanos. Estamos frente al misterio y al mismo tiempo frente a la realidad de una comunión que se ha dado desde la eternidad al interior del ser de Dios. El Padre se deleita en el Hijo. ¿Ustedes recuerdan cómo la Biblia nos muestra que el Padre se deleita en el Hijo? ¿Recuerdan qué pasaje? ¿Qué es lo que el Padre dice del Hijo? Luis Carlos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claro que sí, el Padre se deleita en el Hijo y el Hijo honra al Padre, es feliz trayendo fama a su Padre que está en los cielos. La voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Él quiere buscar eso para su Padre precioso y ahí está el Espíritu de Dios, todo discreto, ¿no? Hermoso, discreto, como tras bambalinas, honrando al Padre, honrando al Hijo, mostrándonos cada día más quién es Él, honrándose mutuamente, mis hermanos. Aquí estamos frente a la realidad de una comunión que se ha dado desde la eternidad al interior del ser de Dios. Yo les voy a leer algo de nuestro hermanito de C.S. Lewis. Y escuchen por favor, lo cito textualmente a continuación y que tiene relación con lo que estamos diciendo. Y dice el hermano, y esa es, de paso, tal vez la diferencia más importante entre el cristianismo y todas las demás religiones. Que en el cristianismo Dios no es una cosa, ni siquiera es una persona estática, sino que es una actividad dinámica y pulsante, es una vida, casi una especie de drama. Casi, si no me tomáis por irreverente, una suerte de danza. La unión entre el Padre y el Hijo es algo tan vivo y concreto que esta unión misma es en sí una persona. Bueno, hasta ahí porque nos enredó más o no. Más enredados quedamos. No importa, hermanos. Para desenredarnos hay que meternos en la maraña y meternos en el enredo. Hermanitos, la realidad primera y la realidad última de esta creación es Dios. ¿Sí sabían eso, cierto? Es Dios, quien es una comunidad. Y es una comunidad de amor y de deleite y de servicio mutuo y eterno. Empieza a pensar en Dios de esa forma. Como Él mismo quiere entenderse, darse a entender. Empieza a entender a Dios de esta manera. Él es una comunidad de amor y deleite y servicio mutuo y eterno. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y ese Dios que es un Dios trino, deseó crear un mundo y lo hizo. ¿Cierto que sí? Eso nos dice Génesis 1. ¿Y lo creó cómo? Y recuerden, lo creó de la nada, lo hizo el Señor. Así es. Dios el Padre llama al mundo a la existencia. Dios el Hijo, el Verbo, materializa la obra de la creación. Dios el Espíritu guarda las obras recién hechas. Y Dios, hermanos, después de que ha creado todo ese precioso universo, esa preciosa creación, crea un ser que lo representaría en su más reciente obra de arte. Ese ser, como lo decíamos hace 8 días, sería imagen y semejanza de Dios en este mundo. A través de las relaciones que Él sostendría, este ser hecho a la imagen de Dios, a través de lo que Él iba a vivir con Dios, con el prójimo, con el resto de la creación misma, hermanos, se expresaría y se demostraría a través de lo que ese ser que acaba de ser creado a la imagen de Dios
lo que Él haría en todas las relaciones que sostendría, entonces demostraría cómo es el Dios que lo ha recién creado, cómo es la danza que hay al interior de la Trinidad. Ustedes saben quién es ese ser que Dios creó, ¿cierto? Con esa vocación o no. ¿Cuál es? Muy bien. Es decir, nosotros, ¿cierto? Nuestros primeros papás. Ustedes saben que todos venimos de allá, para que no se crea mucha cosita. O antes crease mucho, pero todos de los mismos papás. Ese ser, ahí está puesto en su creación. Que ese ser muestre la danza, si usamos la misma palabra de C.S. Lewis, la misma danza que Dios experimenta desde la eternidad. Ese ser va a mostrarla en todas las relaciones que sostiene. Así sería imagen y semejanza de Dios, representando a Dios en ese mundo. Pero bueno, hermanos, ustedes saben la historia, ¿no? Es fácil recordarla cuando uno examina su propio corazón. El ser humano insiste en no amar a Dios. Eso es Génesis 3. No amar a Dios. Y por eso, hermanos, el ser humano cae en la definición más triste que podría darse de él, que yo creo es la definición más triste que la Biblia da del ser humano. ¿Saben cuál es la que yo pienso es la más triste de todas? Es esta, hermanos: separados de Dios. Una forma muy tremenda en la que Jesús, en el capítulo 14 de Juan, o sea, un poquito más arriba del texto que estuvimos leyendo ahorita, ¿saben cómo Jesús define a Satanás o al príncipe de este mundo? Lo define de la siguiente manera, está ahí en el versículo 30 del capítulo 14. Dice: viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Lo precioso de la historia es que Dios nos prometió que las cosas en su mundo no se quedarían así. Que llegaría el día en que un gran profeta del tipo de Moisés, pero también un gran rey del tipo David, un gran sacerdote, sumo sacerdote, vendría a restaurar toda su creación. Y que venía a hacer justamente eso, a recuperar, pero no de la misma manera. Él venía a este mundo a recuperar de maneras más ricas y más profundas su deseo de que el ser humano participe de la misteriosa y maravillosa relación eterna que hay en el ser de Dios. Y saben qué, hermanos, a mí me parece esto tremendo. Escuchen nuevamente estos versículos. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Y finalmente, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Y yo en ellos. Uy, hermanitos, ¿cómo les parece pues eso? ¿Ah? Hay varias cosas que Jesús le hace saber a sus apóstoles ahí en el aposento alto, como fruto de estar unidos a Él, así como la vid y los pámpanos, así como el Padre y el Hijo están unidos. Ahora nosotros podemos tratar de entender más o menos cómo es que el Hijo nos ha unido a Él.
Y hay unas implicaciones de esa unión que Jesús quiere que sus apóstoles sepan ahí. La primera, que es muy necesaria, es: ustedes no serán huérfanos. No se quedarán huérfanos. Y hermanos, a mí me parece tan bello del Señor Jesucristo hacerles pensar en esto justamente de esta forma. Cuando ellos están sintiendo más, en los 3 años o un poquito más que Jesús participó de la vida con ellos, de la comunión constante, ahí en el campo, durmiendo, haciendo las obras, todo ese tiempo. Este episodio en la vida de Jesús es el más angustiante para ellos. Ellos están concientizándose de que parece que van a quedarse así, ¿de acuerdo? Vamos bien. Pero en ese momento Él les anuncia de qué es lo que ellos serán herederos, de una unión que es extraordinaria, que nos pasaremos la eternidad entendiéndola y seguramente disfrutándola, pero que Él iba a hacer eso, nos iba a injertar a Él como la vid recibe esos pámpanos también que son injertados, hermanos, y que lo dijera en este momento. Es decir, ustedes están sintiendo que van a quedarse así, pero yo les aseguro que la vida cristiana realmente se trata de hacer esto con ustedes, y no simplemente de acercarlos a mí, de convertirlos en buenos amigos míos, no, de unirlos a mí, en una relación, como vamos a ver en las próximas exposiciones, que es espiritual. No significa eso que es como fantasmagórica, es decir, que es del Espíritu de Dios. Y que es una relación que es mística, que es una relación que es misteriosa, realmente es misteriosa, que uno tiene que experimentarla, disfrutarla, vivirla, estar metido ahí para poderla conocer. Pero no serán huérfanos. Ustedes se están sintiendo así, pero yo les aseguro que esto es lo que voy a hacer con todo mi pueblo. Los voy a unir a mí. Pero también les dice, hermanos, que ellos van a tener paz. No solamente que ellos no van a ser huérfanos, sino que ellos van a tener paz. En el más duro momento, ellos tendrían que recordar que están unidos a Cristo. Yo quiero, por lo menos, en esta implicación, decirles algo, mis hermanos. Las semanas para nosotros no son fáciles. Yo sé que hay semanas que son más fáciles y otras más difíciles, porque la salud está alejándose de nosotros, o porque estamos tal vez en una situación económica difícil, porque estamos teniendo conflictos con nuestro esposo, con nuestra esposa, o luchando con nuestra soltería. Ustedes saben, nosotros nos enredamos con todo, hermanos. Qué belleza es pensar que el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, a sus hijos, a su pueblo, que ellos van a recibir su paz, pero porque están unidos a Él. Es decir, hermanos, no solamente la paz, porque yo siento que todo lo que he hecho esta semana para Dios es bueno. Es decir, yo no me he descachado esta semana, yo como que hago una evaluación de mí mismo y yo puedo decir, no, yo me siento como bien y seguro en lo que he hecho, y eso como que me da paz o no me da paz. No, hermanos, Jesucristo le dice a ellos: ustedes no van a ser huérfanos, más bien yo les doy mi paz, les doy de mi paz a ustedes, y eso por todo lo que viene diciendo, porque ustedes son como los pámpanos que están unidos ahora a mí, a la vid. Estamos unidos al Señor Jesucristo, y eso es una unión que ha sido dada por gracia, hermanos. Lo que quiero decir es, nuestra paz, la paz de la iglesia, debería provenir de recordar el lugar que se nos ha dado a nosotros. A nosotros no se nos arrimó a Jesús. Nosotros no tuvimos que rogarle: Señor, yo sé que yo no estoy tan bien, pero déjame estar un poquito más cerca de ti. Nadie tuvo que rogarle a Jesús. Él mismo, por su profundo amor por la iglesia, se propuso restaurar las cosas que se arruinaron en el principio, y es unirnos a Él y estar en Él, en Cristo Jesús, en Él, en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra paz? Que de ninguna manera, hermanos, esta unión se rompe, se daña, que será para siempre. Otra implicación, hermanos, más
Esta no es como muy agradable, pero es muy importante. Nosotros vamos a ser podados. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermanos, en serio. Ustedes son muy animaditos. Seremos podados, o tal vez no me escucharon. Seremos podados. Ay, Señor. Y ustedes lo entienden bien. Cuando ese hermoso y comprometido viñador, cuando nuestro Padre nos ve, sabe que somos suyos, Él nos dio al Hijo para que el Hijo nos diera vida eterna, para estar en Él y que todo lo que es del Hijo ahora se transmita y se transfiera a nosotros por nuestra unión con Él. ¿Cómo es posible que el Padre fuera a dejarnos así? Y el Padre entonces está haciendo eso con todos nosotros, cortando un poquito de orgullo por acá, cortando un poquito de egoísmo por acá, cortando un poquito de autosuficiencia por acá. Y nosotros, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Que nos morimos. No, yo he sentido que me muero, pero Señor, háceme pasito. O no solamente háceme pasito, Señor, ¿por qué no me dejas así? Mira que yo no estoy tan mal. Mira que yo no lo hago tan mal. ¿Por qué me estás tratando así, Señor? No hagas esto conmigo, por favor. Y yo siento literalmente que como que se me está quitando la vida, lo que más aprecio, lo que más amo de mí mismo. Pero resulta que este viñador que me ama y que me ve unido a su Hijo Jesucristo, quien es perfecto, tiene que hacer esto. Es imposible que no lo hiciera. Tiene que cortar. Y gracias que lo hace. Y que lo hace de manera fiel. Y que lo hace con todos nosotros. Gracias que es así. Nosotros vamos a ser podados. Pero ¿saben qué es lo mejor, hermanos? Que la poda tiene un propósito. ¿Cuál es? Ah, qué belleza. Bien. Ustedes saben eso. ¿Cierto? La poda. Esta no. La poda, hermanos, da fruto. Y la verdad, yo como pastor, hermano, soy feliz cuando veo eso en mis hermanas y en mis hermanos. Vea, yo no sé. A mí me pueden decir cosas extraordinarias, me pueden decir que, vea, que el Señor, esta hermana tenía cáncer. Y yo he visto algunos casos así de ese tipo y estaba enfermo o enferma y Dios literalmente lo sanó ya de un día para otro, no dijo nada más. No le preguntó a nadie, no le dijo a nadie nada, lo sanó. Y yo digo, wow, eso es hermoso. Y yo como pastor me siento muy contento por eso. Hermanos, pero cuando yo veo que un hermano que yo estoy empezando a conocer un poco más, cuando yo veo que una hermana está abandonando el orgullo un poquitico más, ustedes no saben, hermano, la felicidad que yo siento, la alegría que yo siento, que están saliendo del egoísmo. Uy, hermanos, eso es espectacular. ¿Y saben por qué es así? La poda va a dar fruto. Va a dar fruto. Nosotros, hermanos, vamos a dar fruto. Nosotros, los hijos e hijas, vamos a dar fruto. No es posible que alguien que esté unido a Jesús, nosotros somos pobres en entender quién es Él, pero alguien que esté unido a alguien tan rico como Él, no es posible que no le pase nada. No es posible que no sea fructífero. Puede ser que hay episodios o periodos de nuestra vida que nosotros literalmente estamos no muy bien, desorientados, enredados en nosotros mismos. Recuerden como lo decía Lutero, como enrollado uno en uno mismo, ¿no? Y solamente uno ve así, de para adentro. Pero hermanos, este viñador nos va a desenrollar. Ustedes recuerdan los piononos, ¿no es cierto? O los rollos. Los piononos eran como los larguitos y los rollos ya eran los cortados. Uno lo desenrollaba y hacía la tirita y se le iba comiendo. Bueno, así era como yo lo hacía. Se desenrolla eso y empieza a dar fruto ese hermano, esa hermana, esa persona. Gracias al Señor, nosotros vamos a dar fruto. Y hermanos, finalmente ahora sí de verdad. Última implicación, y esta se las quiero decir como de todo corazón. Es la siguiente.
Por favor, hermanas y hermanos, ¿podrías dejar de pensar que la vida cristiana se trata de Dios haciéndote una mejor persona de lo que eres hoy? ¿Podrías dejar de pensar que la vida cristiana se trata de consumir un tiempo de adoración, un tiempo de predicación, un tiempo de oración en semana, consumirlo y después podrías dejar de pensar que la vida cristiana es ese estereotipo cultural, religioso, humanista, que no es bueno para nosotros? Podrías dejar de pensar que el Señor a ti te está llamando desde el día que lo hizo, cuando te llamó y te dio vida eterna, o tal vez no, aún no sé, pero que Él te está llamando no para que simplemente digas, ay hermano, usted no se imagina lo palabroso que yo era. Yo era muy palabroso, pues no yo, pero igual no importa si hubiera sido, yo estoy perdonado completamente. Pero digamos que tú me dices eso, usted no imagina lo palabroso que yo era. Y cuando conocí a Jesús dejé de decir palabras, hermano, y claro, pues gloria a Dios por eso, ¿no? Pero es que eso no es la vida cristiana. Es decir, no estamos hablando de que decir palabras es algo bueno, no. Pues palabras, ustedes entienden, ¿cierto? No es que yo era un alcohólico, no es que yo era esto, o sea, gracias a Dios por toda la transformación que Él produce en nosotros. Hermanos, ¿podrías por favor dejar de pensar en lo que Jesús quiere hacer contigo en esos términos que a la religión le encanta pensar? Le encanta pensar, y ustedes saben que nosotros nos ajustamos bien ahí. No va a pensar que no estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. A nosotros nos gusta la religión. Deja de pensar, dejemos de pensar de esas formas. Más bien empecemos a pensar, hermanos, en que Dios orquestó toda esta maravilla de la redención que Él iba a hacer posible en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, para que nosotros, su pueblo, pudiéramos hallar un lugar en la danza de Dios, en la relación de amor, de servicio, de honra que ha existido en Dios desde el principio. Que nosotros hallemos nuestro lugar ahí, en amor, en obediencia, en honra hacia Él. Y que nosotros pues vivamos eso también como iglesia, como pueblo. A nosotros, hermanos, se nos dio el privilegio de no solo ser perdonados por Jesús, porque ser perdonado por Jesús es extraordinario. Ser justificados es hermoso, cosa espectacular, todos los beneficios de nuestra redención. Pero una cosa que está casi, diría yo, por encima de todo, hermanos, es que a nosotros se nos une a Él. Y al estar unidos a Él, todo es nuestro. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Por esto, que sí es la vida cristiana, esto. Esperamos, hermanos, en las próximas semanas entender un poquito más todos los privilegios de esta unión extraordinaria. Pero hoy tal vez colocar como una pequeña basecita de esa unión que a la que se nos ha vinculado. Bueno, oremos al Señor, mis hermanos y hermanas. A el precioso Dios que está con nosotros hoy. Padre, yo quisiera en primer lugar adorarte a ti. Adorarte a ti y agradecerte por algo, Señor, que es como, pues yo lo consideraría como que no sería tan necesario, Señor. Es decir, si tú nos perdonas por lo que tu Hijo Jesucristo hace en la cruz, Padre, si tú nos perdonas en Él, es algo muy especial. Si nos das justicia y nos consideras inocentes, si ahora nos haces hijos, nos haces coherederos juntamente con Él,
legítimo heredero de todas las cosas. Si tú nos das todas esas cosas que vamos a estar examinando en las próximas semanas, Señor, nosotros diríamos, gracias por eso, es espectacular. Pero Señor, que a ti se te haya ocurrido que todo eso que tu pueblo recibiría, no lo recibiría como a la distancia, como desde por allá, nosotros por allá y tú por acá. No, ¿cómo es que tú nos das vida para unirnos a tu Hijo Jesucristo? O tal vez, Señor, nos unes a tu Hijo Jesucristo para vivificarnos y para nacer de nuevo, para nacer de ti, de Dios. Gracias, porque no simplemente quisiste que nuestra relación fuera muy especial, no, una relación tan íntima, tan cercana, tan maravillosa, tan misteriosa, Señor, como es tu relación con el Hijo y con el Espíritu. Padre, nosotros queremos entender, necesitamos entender más de tu palabra, necesitamos entender más lo que tú has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Nosotros queremos vivir todo lo que ahora es nuestro y disfrutarlo y alegrarnos en eso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Hermanos, adoren al Señor ahí o pídanle, supliquen.